Está organizado junto con Ediciones LAC y tenemos todo el gusto de honrar la vida del maestro a través de sus 2 libros, Logoterapia y Dentro y Fuera del Campo de Concentración y Pensar la Logoterapia. En verdad que para el péndulo es un gran placer por muchísimas razones hacer este homenaje. Mis razones personales son más que obvias. Conozco a Mónica desde hace mucho tiempo y a Lina también y a muchos de ustedes, así que es verdaderamente un honor. Y bueno, voy a leer un breve currículum de las personas que van a presentar hoy. Por un lado está Leticia Asensio. Bienvenida, Leti, ya tuvimos el honor de tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí. Mónica Uniquel, hija de Alejandro. Bienvenida, Monique. Y Adriana León Portilla. Leticia Asensio de García es fundadora de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, así como de Ediciones LAC y de la Revista Mexicana de Logoterapia, quien vio en Alejandro Uniquel a un colaborador cercano para desarrollar la formación de logoterapeutas en México y en el mundo. También a través de Ediciones LAC le publicó las 2 obras que presentamos el día de hoy. Bienvenida, Mileti, muchísimas gracias. Mónica Uniquel, hija de Alejandro, despliega su labor en la Sinagoga Histórica de Justo Sierra, donde se propaga la historia y la cultura judía desde el epicentro del centro histórico de la Ciudad de México. Hoy nos brindará un vistazo íntimo a la vida de su padre, quien no solo es miembro de la comunidad, sino también es un ser, hijo, esposo y padre maravilloso. También a mí me asesoró cuando trabajamos en la comunidad Maguen David, también desde ahí, ¿no? A muchos de nosotros. Adriana León Portilla, bienvenida Adriana, historiadora del arte con especialidad en logoterapia por SMAEL y especialidad de trabajo de grupos y maestría en terapia de análisis fenomenológico existencial por el Círculo de Estudios en Terapia Existencial, diplomado en tanatología por IMACOE, amiga cercana, maestra adjunta y coterapeuta en terapia de grupo con Alejandro Uniquel. Va a estar aquí que tenemos esta bellísima sorpresa, Alejandro, que nos va a tocar unas piezas, Adolfo, bienvenido Adolfo también. Y bueno, pues no me queda más que cederle la palabra a Leti. Bienvenidos todos, espero que disfruten el evento. Al final vamos a dar un espacio para preguntas, respuestas, comentarios y que se haga una noche muy hermosa de homenaje como Alejandro se merece, que seguramente nos está oyendo junto con su esposa desde allá arriba. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí. Buenas noches, muchachos y muchachas. Los veo a todos. Necesita que me da mucho gusto que estén todos aquí. Nos une algo que es muy importante, que es precisamente la logoterapia. Y no quisiera hablarles del tema concreto de la logoterapia porque se va a ir oyendo en el curso de la noche, pero yo quisiera hablarles de Alejandro, de un Alejandro que quise muchísimo, quiero muchísimo y creí siempre en él. Alejandro Uniquel. Bueno, es que no se oye muy bien. Más un segundito que afinen el sonido. Mucho, así. Bueno, les voy a presentar el Alejandro que yo conocí, ese cercano a mí, ese que tengo tanto que decir y tanto que agradecer. Quiero decirles que Alejandro entró al instituto a estudiar y yo estaba de maestra en ese momento, de valores. Él estaba en segundo semestre y les puse un ejercicio de que si te podrías sentar en otro lugar, ¿en qué lugar te sentarías? ¿Cómo estaba? ¿En qué lugar te sentarías? Y desde que llegaba se sentaba en la orilla de donde estábamos todos sentados. Y cada quien dijo por qué se sentó en tal lugar. Ya ven que buscamos la silla que más nos acomoda, pero siempre cerquita de alguien, sobre todo que conocemos. Y cada una se fue sentando y era el único en el salón que no era hombre. Y así fue toda su preparación de logoterapeuta, el único hombre. Y entonces les dije, ¿tú por qué estás aquí? ¿Y por qué te sentarías ahí? Cada quien fue diciendo. Y cuando llegó él, dijo, yo estoy en el lugar más cercano a la puerta.
que está a la puerta de salir aquí. Dijo, para que si algo me sucede que no deba de ser muy bueno, salgo corriendo. Entonces esa fue su idea de que, desde el principio, de que a lo mejor no aguantaba, y quién sabe si fuera buen terapeuta, y fue genial, fue sensacional. Ese era el prospecto de alumno que tuve, que nunca creí que fuera a ser tan enorme, porque nos dio muchísimo. Nos dio, por ejemplo, la revisión de los programas que se hacían para distintos lugares fuera del instituto, y realmente lo hizo a fondo, y ahí hablará Adriana de los libros. Voy a hablar de otra cosa, también de Alejandro, que es el profesor. Les voy a decir ahora, les dije del alumno que tenía miedo de ver si cuánto duraba, pero también el profesor. El profesor era cariñoso, fiel, comprometido, honesto, generoso. Y en lo de generoso les digo algo que era muy hermoso de él. Él nunca me conoció delante de mí ni nada, pero tenía becadas en la escuela. Tenía personas que querían seguir y no podían, y él las tenía becadas. Así es de que siempre sentimos en él ese amor y ese cariño, y sobre todo esa generosidad a prueba de muchas cosas. También algo que era muy característico de Alejandro es que era medio collón. Diríamos que las cosas grandes le espantaban mucho. Entonces le dije, fuimos varias veces juntos a Nueva York como pareja, con nuestras parejas. Y ellos llegaban a la esquina para cruzar, y se peleaban, Noemí y Alejandro. Ella quería cruzar, no, espérate, no, la jalaba. Entonces, quiero cruzar, yo cruzaba. Se peleaban y todo. Y un día, caminando en la calle, caminando en la media cuadra, le digo, ya Alejandro, quiero hacer un congreso. Y se detuvo. Ya no supo ni quién iba a cruzar primero. Pues se detuvo a lo que se le cruzó a él, que era hacer un congreso. ¿Cómo un congreso? Estás equivocada. Yo no puedo con un congreso. Sabes que sí, Alejandro. Y de allí, después ya no lo bajábamos de querer estar en los congresos. Grado, no ese grado, pero sí, muy lindo que fue. Hay otro libro que yo quiero decirles que fue como muy significativo para mí. Les voy a decir por qué. Yo tengo 10 hermanos, somos 10 hermanos, de los cuales son 3 mujeres y yo, y 6 hombres. Entonces, cuando cumplió Víctor Frankl 100 años de su homenaje de haber nacido, hice un libro que se llama 10 voces y un rostro. 10 voces y un rostro, este es el libro. Y entonces invité a 6 hombres, maestros de nuestros, entre ellos, obviamente, Alejandro, y aquí hay un artículo muy valioso de él. Y bueno, aquí en realidad Alejandro era como mi hermano. Lo estaba hablando yo de él como si fuera mi hermano. Y tuve otros 5 hermanos que ya murió Ernesto Raje, etcétera, etcétera. Pero Alejandro fue como muy destacado y muy querido en este libro que le publiqué. ¿Qué más les quiero platicar? ¿Qué? Fue mi colega. Sí. Sí, ya te entiendo, sí. Lo que decías de que sentía que nunca estaban suficientemente bien educadas o formadas. Quería un semestre más, nomás para que se afine tal cosa. Un semestre más. Entonces empezamos con 2 años de especialidad y terminamos con 3 años de especialidad, porque él creía que nunca estaban suficientemente bien preparadas. Era exigente, pero sabía exigir con un cariño, con una bondad, con mucha elegancia. Siempre lo quise muchísimo. ¿Qué otra cosa les platico? No escribí porque luego me cambia la cosa. No me dan ganas de leerlo. Mi amistad.
En plan de amistad, ese día que les digo que estábamos en Nueva York y lo asusté cuando le dije que iba a haber congreso, ese día iba obviamente con un morral, y un morral en Nueva York estaba como extraño. Y Felipe, mi marido, le decía: ay, Alejandro, ¿de veras te vas a meter con eso a la ópera? No, sí, claro que sí. Entonces, sí, Felipe decía, no es por fastidiarlo, que era de Juan Dieguito, de la Virgen. Traes tu morral de Juan Dieguito. Bueno, esto sería lo que les dijera yo. Me siento muy feliz de haberlo tenido, de que la vida me hubiera regalado tanto con él. Y se sentiría muy orgulloso de estar esta tarde aquí, viendo a tanta gente, aquí, allá, cubierto el cupo. Y era sinceramente muy humilde. Sí. Sí, tengo yo. Bueno, entonces estábamos... no quería que lo alabáramos ni nada de eso, pero se podía contar con él. Yo creo que una cosa que siempre me agradeció, pero muchísimo, fue que nos íbamos a comer de repente a Pollos Río, fíjense qué elegantes. Bueno, sí, nos íbamos a comer a Pollos Río. Y saliendo de allí, en una ocasión me dice: Leti, ven conmigo porque te quiero mostrar algo muy importante. Le digo: ¿qué es, Ale? Y me lleva y abre la cajuela de su coche y saca un tomo de hojas de este tamaño y dice: es que te quiero mostrar mi primer hijo de libros. Y le digo: ¿cuál es? Y entonces era el de dentro y fuera de los campos de concentración. Me dijo: ¿tú crees que me lo podrías editar? Pero casi contando hormigas. Y le digo: ¿cómo no? ¿Cómo no te lo voy a editar, Ali? Es una belleza, ese libro nos ayuda tanto en tantas cosas. Ya algunos de los artículos que había publicado en la revista entraron en el libro grande de la logoterapia en los campos de concentración. Pero realmente, Alejandro, mi amigo, esté donde esté ahora, lo bendigo, le agradezco. Le bendigo porque están todos ustedes aquí queriéndolo recordar con el cariño que yo le tenía también. Así es de que un aplauso para todos. Cuando me invitaron a participar en este evento, Catalina, Katy, bueno, a mí ya me urgía colgar porque quería llorar. Me emocioné muchísimo con esta invitación. Me dieron dos opciones, Jenny, en el péndulo de fechas. Y había otra y había esta, y yo dije: no, el 1 de mayo, porque mi hija que vive fuera de México va a estar. Nunca lo vinculé con que este fue el día que mi papá tomó la decisión más definitiva de su vida: emprender su viaje sin retorno. Y con él quiero terminar, pero como apertura lo quiero compartir. Las fechas son significativas y hoy se cumplen 5 años de que Alejandro tomó esa decisión de partir. Que mucha gente aquí dirá: ¿cómo que él tomó esa decisión? Esa es otra historia y voy a terminar y lo voy a compartir. Pero eso fue exactamente el 1 de mayo, amaneciendo el 2. Me invitaron a esta presentación de los libros de Alejandro para no hablar de sus libros, sino para hablar de su vida. Ya desde la planeación, esto prometía ser algo muy emotivo, porque hablar de su vida, pues ya tiene un caudal íntimo enorme, pero hablar de su obra también lo tiene, porque toda la vida académica y editorial de mi papá estaba permeada por cuestiones personales. No ponía esa enorme distancia que ponen otro tipo de terapeutas, y creo que eso
pues lo va a abarcar Adriana en un ratito. Algo que quiero decir es que esta es mi visión. Aquí está Alina, mi hermana, y ella tuvo otras vivencias. Yo voy a hablar de cierta visión que es muy personal y voy a destacar algunas cosas dejando muchas fuera, porque pues no hay de otra. Así es esto, y es imposible honrar dignamente una vida como la de mi papá. Pero bueno, tuve que tomar algunas decisiones. Quiero compartir que yo, me invitan a hablar de su vida. Y yo, desde que empezó la pandemia, he estado con un proyecto en el encierro, que ya se siguió, de historias de vida, historias de inmigrantes, entrevistar gente muy mayor, y me encanta, aquí está Brony, que tiene también historias fantásticas, fue tan amigo de mi padre. Pero yo quería aprovechar a las personas nonagenarias, y nunca se me ocurrió pensar en mis papás, porque eran tan jóvenes. ¿Por qué voy a entrevistar a mis papás si ellos siempre van a estar ahí? No, nunca se me ocurrió. Y ahorita me doy de topes en la pared porque ya no les puedo preguntar tantas cosas y porque ya no tengo a quién preguntárselas. Pero hay tela de dónde cortar. Entonces, me pregunto, y a lo mejor ustedes terapeutas pueden contestar, ¿cuánto influye en la vida de una persona la herencia de familiares que no conoció o con los que no convivió? No lo sé, porque me pregunto con respecto a la vida de sus abuelos, con los que no convivió y que quizás influyeron en su forma de ser. Y aunque no, yo les quiero compartir lo que yo sé de sus raíces, porque creo que resulta ser muy interesante. Así es que gracias Jenny, gracias Katy, gracias por la oportunidad de conectarme con mi papá de esta manera, porque pues no lo había hecho. Alejandro nació un 24 de octubre de 1938 en la Ciudad de México, en una vecindad de la calle de Colombia, muy cerca de La Lagunilla, pegada a otra vecindad donde nació la primera escuela judía en México, a donde él fue alumno, pero en otra locación. Para la prepa lo mandaron al CUM con los padres maristas, así que no se puede negar la diversidad de pensamiento que le inculcaron en casa y la importancia y el énfasis que la educación tuvo en su vida. Alejandro es el producto por ambos lados de la migración de judíos rusos, hoy ucranianos, digamos, por geografías que han cambiado, que tuvieron que abandonar su país y sus pertenencias porque era gente acomodada. O sea, los judíos ashkenazim que parten de Europa y llegan a México lo hicieron por dos razones principales en los años 20. O por los pogromos, los ataques antisemitas feroces que había en Europa, o por la Revolución Rusa. Y por parte de padre y madre, mi papá, los papás de mi papá tuvieron que huir por ser gente aristocrática en Rusia y ser enemigos del sistema. La mayoría querían llegar a Estados Unidos, pero había cuotas, no pudieron llegar. Y entonces, bueno, por el lado materno, el abuelo, que se llamaba Leiser Spector, fue a la Primera Guerra Mundial, de donde regresó muy lastimado. Poco después los bolcheviques se apoderan de su casa, que mi abuela la describía como un palacio fuera de lugar, imposible de calentar en los crudos inviernos, y que un buen día fue tomado por soldados, mandando a la familia de 5 a un cuarto. Al abuelo lo acusaron de un falso negocio de vodka y ya parado frente al paredón de fusilamiento, por algún milagro lo dejaron ir, pero su cabeza nunca recuperó la cordura. Quizá por eso, o porque emigró dejando todo, su tranquilidad, su caudal y su posición, llegando a México con casi nada, y de ser un señor prestigioso y reconocido en Rusia, acabó migrando a México, empacando bolillos a las 5 de la mañana en la calle de Mina. El caso es que, por alguna o por todas esas razones, en 1930, muy joven, se quitó la vida, dejando a su abuela, a la abuela de mi papá, viuda, muy joven, con los problemas que eso significa, en un país extraño, sin hablar el idioma, que nunca lo aprendió, con 3 niños chiquitos. Mi abuela era la mayor, con 13 años, y una enorme responsabilidad por sacarlos adelante, lejos de su gente, con tantas dificultades. Me contó su hija, o sea, la tía de mi papá, Berta, que ella
la acompañaba a conseguir materiales para ir a vender en la calle de Corregidora, porque a ella, a su abuela, le daba pena porque no hablaba español. Después empezaron a cocinar comida yiddish en la cocina de su vecindad en la calle de Academia, que era comida que a mi papá le encantaba, y se fueron ayudando. Pero pues todo esto fue muy difícil. Tanto del lado materno como paterno, mi papá proviene de familias judías no religiosas, cultas, preparadas, de clase social alta. Mi abuela aprendió yiddish en México, porque en Rusia hablaban ruso y le daban clases de francés. Tenía una institutriz, maestra de piano, y andaba en trineo cuando se cubrían de nieve los caminos en su lugar natal. Todas estas cosas eran lujos imposibles para las grandes masas de judíos empobrecidos con los que la familia de mi abuela poco tenía que ver. Por el lado paterno, Abraham Unikel, su abuelo, se dedicaba en Rusia a la confección de pieles finas. Y luego en México ya hacía bolsas que 2 de sus 3 hijos trabajaron con él. Porque el tercero, Julio, el papá de mi papá, era violinista. Él llegó de Rusia con una carrera en el Conservatorio de Moscú. Un tiempo después se volvió comerciante, vendía suéteres en la calle de Argentina, dejó de tocar para siempre. Pero quizás eso fue determinante en la pasión más grande que tuvo Alejandro en su vida, que fue la música. Y quiero invitar a Adolfo Alejo, un invitado de lujo, a que nos toque una primera pieza, por favor, y luego les voy a contar un poquito más de esto. Gracias. Bueno, ese abuelo Julio, cuando dejó la música por completo,
incursionó en varios negocios y le fue tan mal que acabó vendiendo las joyas de mi abuela, el coche, se tuvieron que cambiar a otra casa, fue una tragedia. Por razones que no me explicó, el violín y la viola que había traído de Rusia nunca los vendió. Y este es el violín. Él lo trajo de Rusia, tiene más de 100 años. Y Adolfo lo ha rescatado, le ha vuelto a dar vida, ya grabó un disco con él en Europa y al ratito quiero que nos cuente un poco de eso, pero vamos a seguir con la narración, pero esto creo que es muy significativo. Tengo varias anécdotas de esa pasión que mi papá tenía por la música y que me conmueven enormemente. La primera es que cuando él era muy joven y no tenía un aparato de música, solía manejar hasta Ciudad Universitaria más de una vez para ir escuchando música en el radio. Y no sé, Abraham Lobatón, si tú sabes con quién iba, porque es de esos tiempos, ¿no? Iba con un amigo que no recuerdo su nombre, pero imagínense qué cosa. La segunda es que cuando le preguntabas qué hubieras querido ser si no hubieras sido arquitecto, porque esa fue su primera etapa antes de la logoterapia, y dijo director de orquesta. Mi papá tenía una batuta y tú lo podías ver oyendo discos con sinfonías y él dirigiendo con toda la pasión. Y la tercera es que mis papás, ya casados y ya con hijos y ya con nietos, emprendieron un viaje, llamémosle necrológico. El objetivo de su viaje por Europa fue visitar cementerios donde están enterrados sus compositores favoritos para ir a darles las gracias. Y ese fue un viaje hermosísimo que hicieron. Conoció a la bella Noemí Pupko a los 15 años, cuando ella tenía 14, y por 6 años muy interrumpidos, con cortes intermitentes, mantuvieron un noviazgo que acabó en matrimonio cuando él tenía 21 años, 100 kilos y una inconsciencia total, a decir por él. Son sus palabras. Su carrera la hizo en arquitectura en la UNAM y ejerció por años trabajando en el sector público. Viajaba mucho para construir escuelas prefabricadas, lo que lo hacía viajar mucho, a veces por mucho tiempo. Esto me afectó bastante, aunque siempre nos traía regalos y muchos de sus viajes eran en Sudamérica, de donde nos traía música, instrumentos y LPs que hicieron que conociéramos la música de protesta y la música andina, cosa que ninguno de nuestros amiguitos del colegio israelita supo de su existencia. ¿Tú sí? Mi hermano, bueno, ahí está Dan, que se acuerda de el pueblo unido. Bueno, mi hermano Daniel aprendió a tocar todos los instrumentos, además de que nos mandaban de la calle de Uvas, donde vivíamos, a la calle de Manzanas, donde estaba la peña de los folcloristas, a tomar clases de guitarra. Él construyó la casa donde viví desde mi nacimiento hasta mi matrimonio, una estructura de calidad y excelente factura que todavía hoy se sostiene dignamente, aunque ya con otros inquilinos. Lo importante fue lo que había adentro de esa estructura, un espacio cálido de armonía y mucho sentido del humor y mucho amor. Aunque mi papá siempre sufría de cuestiones emocionales y ansiedad, lo cual permeó y afectó, por supuesto, la dinámica familiar, y lo entendimos ya adultos. Su relación con Noemí fue muy especial. Quiero resaltar el enorme amor, admiración y respeto que se tuvieron, a pesar de ser tan diferentes en tantas cosas. Imagínense que Noemí nunca fue a terapia y nunca entendió la utilidad ni la necesidad de eso, ni se atrevía, decía, ¿qué le voy a platicar yo mis cosas a un extraño? Y Alina y yo le rogamos en momentos muy críticos de su vida que probara 2 veces. Bueno, después de la primera huyó despavorida. De hecho, mi mamá era la persona más pragmática y por esto no entendía muy bien ese mundo de mi papá que nunca compartieron. Era su mundo. A diferencia de él, ella venía de una casa muy humilde y siempre trabajó. De hecho, fue el sostén principal de la familia y esto a mi papá le conflictuaba.
Cuando más adelante mi papá decide cambiar de carrera, y a sabiendas de que de terapeuta, aquí habrá muchos que lo puedan corroborar, no iba a poder vivir como quería vivir, entonces lo habló con ella para ver si estaba de acuerdo en apoyarlo. Y por supuesto que dijo que sí. Mi mamá fue sana y nunca se enfermaba de nada, esto es real, hasta que su suerte cambió por completo y tuvo problemas muy serios que la hicieron ser muy dependiente de él. Le ayudó a resolver cuestiones de la vida cotidiana, le llenó la casa de focos porque tenía degeneración macular y entonces así podía ella ver mejor y estar en su espacio de lectura, que era su pasión máxima. También perdió audición, también tuvo un cáncer y él veía por ella. Y debe de haber sido muy doloroso verla perder todas estas facultades. En cambio, él era muy hipocondriaco y temeroso de las cuestiones de salud, ¿verdad? Y sí, quejumbroso, pero le entró al acompañamiento total y solidario, con empatía, con compasión, con esas cosas que enseñaba a sus pacientes y alumnos. Fue una relación de 6 décadas que fue madurando, consolidando y que hizo que no pudieran vivir uno sin el otro. Y esto es literal. Cuando él muere, que no estaba planeado, ella era la que estaba enferma, al año ella se fue dejando ir inconscientemente, pero ya no quiso vivir sin él. Tras un tiempo en la arquitectura en el que hizo muchas cosas, fue mudando a un oficio para el que no se estudia, aunque hoy podría ser el equivalente al coaching. Lo empezaron a contratar en empresas familiares donde se sacaban los ojos para que ayudara a que se organicen las juntas y salir adelante los conflictos familiares en la empresa. Pero esto además fue un regalo social, pues se vinculó con gente de la comunidad siria judía donde hizo amigos entrañables. Y esto personalmente me importa, pues de alguna manera fue importante para que conociera a quien es mi esposo desde hace 40 años. Una vez le dije, pa, ¿por qué no me heredaste el orden, la organización, toda esta obsesión por hacer las cosas bien? Y me contestó algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, si hubieras sido así, nunca te hubieras metido por los vericuetos del centro histórico y nunca te hubieras dejado perder por esas calles. Entonces me dice, no es tan padre, uno sufre también con eso. Y bueno, su oficio no quedó ahí. La enorme necesidad que siempre tuvo por trabajar en su interior y sanar heridas a través del psicoanálisis lo llevó a estudiar desarrollo humano, donde conoció la Gestalt y la logoterapia y fue amor a primera vista. En casa vimos su transformación en una persona más tranquila, luminosa y segura, además de que nos enseñó algo fundamental, que es, nunca es tarde, a cualquier edad puedes cambiar tus pasiones y seguir otro camino y no te tienes que quedar clavado siempre en lo mismo. Alejandro, ya mencioné algo de esto, pero era un judío ateo sumamente espiritual vinculado al budismo. Su identidad judía era clara y contundente, pero despojada de toda práctica ritual. Ejercía valores fundamentales como la tzedaká, que es la justicia, que es la que apoya al pobre no como una caridad, sino como justicia. Al desposeído le dolía la pobreza. Y ya muerto, nos enteramos de algunas labores sociales como ir a entregar pan dulce a los familiares que estaban afuera esperando noticias de sus parientes en el Hospital General. Un evento que marcó su vida fue la muerte de Daniel, mi hermano, a los 36 años. Pero él y mi mamá lo transitaron sin culpas y con mucha sabiduría, aferrándose a la vida, llorándolo cuando había que llorar, viviendo las cosas cuando había que vivirlas, alegrándose con mi hermana y conmigo cuando había alegrías que compartir, y juntos nos acompañábamos de alguna manera en algo que se transita en soledad. Nunca se lamentó diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y para él no había algo como el más allá. La vida era aquí y era como era. Yo le dije en su momento que esa pérdida le ayudaría en su oficio de terapeuta para poder comprender mejor la tragedia humana, pues algo semejante nadie te lo puede explicar. Mi papá tuvo 6 nietos. De los 6,
3 han elegido parejas del mismo sexo. Mi papá, nacido en 1938, dentro de un mundo básicamente tradicional, en el que hay una manera de nacer, crecer, seguir un camino más o menos homogéneo, siempre los aceptó sin juicios y los acogió amorosamente a sus parejas. Ustedes dirán qué clase de persona fue él, cómo describirlo. Para sus nietos, mis hijos y los de mis hermanos, su abuelo fue clave como apoyo, como escucha, como alguien con quien hablar de cosas importantes, difíciles, cosas que seguramente nosotros no supimos. Era discreto y respetuoso, aunque tremendamente juicioso con otras personas, sobre todo en los eventos sociales, como criticaba. Era muy malo para acercarse a los bebés, pero a los adolescentes fue extraordinario. Y cuando nació Victoria, su bisnieta mayor, la única que conoció, se conectó con ella, que hablaba a mi casa y decía, va a estar Victoria, entonces sí voy. Y esto fue algo muy tierno de él. Quiero compartir que bueno, esto ya no importa, hicimos viajes en campers a las Islas Galápagos, nos querían compartir la naturaleza de una manera muy gozosa. También él era un amante de los árboles y bueno, esto también era consumista a morir, y esto es literal porque ya muerto seguían llegando paquetes de Amazon y siempre compraba lo nuevo de lo nuevo, sobre todo en cuestiones de tecnología. Atesoraba el silencio y lo ponían nervioso las personas que hablaban demasiado. Esta frase no sé de quién es, pero la pudo haber escrito él: no hables a menos que creas que puedes mejorar el silencio. Cuando cumplió 80 años nos dijo que lo único que quería era una comida con su familia y una foto. Y bueno, lo celebramos con alegría y jamás imaginamos que ese iba a ser su último cumpleaños. Él enfermó repentinamente, no sabíamos qué era, lo mataba la incertidumbre. Finalmente hubo un diagnóstico, pero era terminal. Lo supimos antes, mi mamá, mi hermana y yo. Yo me ahogaba de pensar cómo recibiría él la noticia. Jamás imaginamos su respuesta, que fue una respuesta de mucha tranquilidad, porque finalmente tenía una certeza, aunque era estar enfrente de la muerte. Con toda calma dijo: miren, no quiero estar sobreviviendo, he sido muy afortunado, lo que valía la pena de terminarse ya se terminó. No se quiso exponer a tratamientos que deshumanizaran su vida, alargándola un poquito sin ser realmente una vida. Entendió que la vida termina, que hacia allá vamos todos, que 80 años eran muchos y que si lo que sigue ya no es digno de transitar, lo mejor es partir, con la enorme satisfacción de haber tenido una vida que valió la pena. Y esas palabras suyas las grabamos en su tumba. Valió la pena, porque le dio mucho a muchos, porque tuvo un sentido, porque fue congruente hasta el final. Lo único que pidió fue que su final fuera humano, cómodo y tranquilo, y que toda su familia estuviera con él. Y así fue. Lo acompañamos y lo vimos partir, sabiendo que dejaba un enorme legado, aunque no sabíamos qué tan enorme, hasta que tras su partida se le hicieron varios homenajes y escuchamos cosas inolvidables que nos hincharon de orgullo, como hoy aquí también. Gracias. Sí, Mónica, muchas gracias por compartir con tanta sensibilidad esta espléndida narración de tu amado padre, amado para todos y amado para muchos. Y esta es la muestra de eso. Muchas gracias. Mi querido Adolfo.
Gracias, gracias por darle vida al violín que trajo mi abuelo de Rusia. Gracias. Ahora va a hablar Adriana León Portilla, pero para mi familia ella es Adriana Garibaldi. Yo siempre pensé que se apellidaba Garibaldi por una historia que ella mejor nos la va a contar, si quieres. Empiezo con esa historia. Yo era alumna de Ismael en logoterapia y por los pasillos veía a Alejandro, y en esa época Alejandro tenía una jeta espantosa. Nos daba miedo a todos, era seriosísimo. Y la güera aquí presente me lo vendió como un tipazo. Yo decía, pues está difícil, pero bueno. Fue mi maestro y todo el semestre le tuve terror. Pasé por el miedo, no porque supiera. O sea, y un día, acabando ya entrevista 3, que era lo que él daba, había una cafetería en Ismael, y en esa cafetería vendían Garibaldis. Y a las 9 de la mañana Alejandro quería un Garibaldi. Y la señorita de la cafetería tenía la orden de empezar la venta a las 11. Entonces Alejandro estaba haciendo una pataleta impresionante. Yo dije, ay, pobre hombre. Y a partir de ahí, durante años, todos los días que él daba clase, o sea, todos los miércoles, yo le daba un Garibaldi. Entonces en el Garibaldi, en el globo los hacían antes más grandecitos, sí, se ha reducido un poco. En el Garibaldi yo se lo daba con una servilleta, y en la servilleta le ponía una dedicatoria que era así como, ten buen día, o que te sepa rico, ¿no? Y el pobre al principio no sabía qué hacer con la servilleta, no sabía si limpiarse, si guardarla, si tirarla. Yo creo que se la llevaba a su casa y después la tiraba, yo qué sé qué hacía, ¿no? Y el caso y el cuento es que lo seduje a base de garibaldazos. Y gracias a la familia La Poz y después a Slim y a todos los que han tenido el globo, esa relación se hizo enorme, llena de cariño, llena de compañerismo, de complicidad. Él le decía ahorita a Mónica que él me empujó muchísimo, y después decidimos que empujó estaba feo, ¿no? Entonces, ¿era qué era? Me impulsó a dar clases, a estar aquí hoy. Si no fuera por él, yo no estaría aquí hablando enfrente de ustedes porque me aterra. Me impulsó a escribir, me impulsó a tomar otras clases. Entonces, bueno, pues prácticamente mi vida profesional se la debo a él. Y bueno, yo les voy a contar del Alejandro terapeuta, del Alejandro maestro y del Alejandro escritor. Nada más que abra esto. Entonces empiezo con algo que él escribió. Mi encuentro con Frank, a través de la lectura de alguna de sus frases dirigidas al hombre doliente, produjeron el golpe de timón que cambió dramáticamente, como a muchos, mi vida para bien. Nada podrá borrar eso. Hablar de Alejandro siempre me llena de muchas emociones. Por un lado, recordar a alguien que quise, que quiero y que admiro profundamente. Alejandro fue mi primer maestro y luego fue mi amigo, fue mi mentor y compañero de trabajo. Nunca dejó de ser ninguna de todas esas cosas. Nuestra relación se fue tejiendo a lo largo de muchos años de aprendizaje, compañerismo, amistad y profundo cariño y admiración. El ser parte hoy de este homenaje me da un sentimiento como de hacer justicia, por reconocer a alguien que fue tremendamente importante en la logoterapia y en la terapia existencial, como de Gestalt, no sé, pues no lo incluyo, pero para nosotros fue súper importante, y no nada más para sus alumnos, sino para sus pacientes y para sus compañeros. A lo largo de muchos años de maestro, nunca dejó de estudiar, de actualizarse, y cada vez con su compromiso y entrega, fue compartiéndose más y más con sus alumnos y pacientes, hasta para eso era generoso. Con su ejemplo nos enseñó a ser compasivos con nosotros mismos, a tocar nuestra vulnerabilidad, a tener una escucha no solo atenta, sino cercana, creativa, apasionada, a mirar al otro como el ser que sufre y a la vez un ser con posibilidades. Es difícil tratar de separar al terapeuta y al maestro. Los dos eran buscadores comprometidos con su hacer. Alejandro buscaba en la música, en el cine, en la literatura.
buscaba la manera de acercarse al conocimiento para hacerlo propio y desde ahí poderlo traducir a su experiencia y compartirlo con los otros. Se nombraba a sí mismo como facilitador, pero en el sentido socrático, en el de ayudar al otro a que se descubriera por sí mismo. Leerlo me duele y me encanta. Me duele porque pues me hace extrañarlo. Y me encanta porque me hace oírlo. Sus libros están escritos no solo desde sus saberes, sino desde su voz, desde su propia experiencia, desde sus emociones, sus angustias y sus miedos. Estos dos libros son el resultado de muchas noches de insomnio, de reflexiones, de angustia, de preguntas sin respuestas. Ambos son una especie de rompecabezas formados por años de trabajo. Cada pieza representa la preparación de una clase, de algún artículo, de inquietudes generadas a lo largo de su ser alumno, maestro y terapeuta, y de sus ganas de comunicar. Tal como él dice, comunicar parece ser la clave para crear comunión a través de decir y actuar lo que entiendo y creo, tratando con los mejores medios a mi alcance de llegar a otros. De esta comunión logro llenar mi necesidad primordial de ser escuchado y visto para tener un lugar en el mundo. Un motivo importante que lo llevó a escribir su primer libro, el titulado Logoterapia dentro y fuera del campo de concentración, fue su gana de ampliar y actualizar a la logoterapia. El libro está formado por 17 temas y tal como Alejandro lo expresó, este trabajo nace sobre todo de darle sentido a la vocación de comunicar y compartir lo que pienso, siento y me sucede. Todo esto que hace que esta área de mi vida me sea plena. En su primer libro encontramos dos posturas centrales. Una, la que tiene que ver con su ser y con su experiencia personal. Y al respecto escribe, quiero expresar mis ideas sobre algunos conceptos fundamentales en mi trabajo como terapeuta y docente y desear multiplicar el legado frankliano desde mis propias convicciones. La otra postura tiene que ver más con técnicas y con temas propiamente de la logoterapia, y de ellos yo resuelto mis favoritos, que son la crisis existencial, la libertad y la pérdida de la libertad y el trabajo con la metáfora. Como punto y aparte, en esta lectura del libro, creo que debemos detenernos en dos temas que Alejandro estudió durante mucho tiempo. El primero es el de la voz de la conciencia. En él hace toda una propuesta de acercamiento y trabajo terapéutico. Dicho a grandes rasgos, nombra la conciencia como esta capacidad en la que me puedo desprender de mí, pero no contra mí. Ser observador de mí y observado por mí es el desprendimiento milagroso del espíritu. Es poder contar conmigo mismo, dándole voz a lo más honesto que tengo. La voz de la conciencia no enjuicia, descalifica o castiga. Su papel es orientar, no imponer. La voz de la conciencia es compasiva. Para Alejandro, la voz de la conciencia nos enseña a estar cerca de nosotros mismos, a no traicionarnos, a poder acceder a nuestra parte más humana, a la más sabia, y desde ahí responder a lo que la vida nos va presentando. El segundo tema, que es para mí una propuesta de trabajo terapéutico sensible y clara, en la que habla de la importancia de tocar como terapeutas nuestra propia vulnerabilidad. El capítulo se llama Sentirme lejos, sentirme cerca de mí, en donde de una manera honesta y conmovedora nos comparte su vivencia de sentirse lejos de sí mismo y de cómo esto significa no poder contar con uno mismo. Es estar vacío de mí y estar solo respecto a mí. Es como estar en guerra conmigo misma, en donde de una parte gana, inevitablemente la otra parte pierde. En cambio, cuando me vivo cerca de mí, la actitud es diferente. Cambio el estar pasivo por la toma de postura para desde ahí dar mi mejor respuesta posible. En palabras de Alejandro, hacer lo mejor que estaba en mis manos me dignificó y empecé a crear una imagen distinta en el espejo donde me veía. Estoy más cerca de mí cuando acepto mi vulnerabilidad. En su segundo libro, Pensar la logoterapia, una invitación para un trabajo terapéutico actualizado del 2014, este libro sigue siendo un rompecabezas inacabado, formado por las ideas y los retos y las inquietudes en el espacio-tiempo en que lo escribió. Tal como él lo dice, este libro representa el testimonio de lo más importante que quiero decir hasta el momento en el terreno de mi trabajo profesional. Mi deseo es seguir pensando y produciendo buenas preguntas más que respuestas. Se trata de un libro escrito pensando tanto en los que inician el estudio de la logoterapia como aquellos de logoterapeutas y terapeutas experimentados
que quieren profundizar en la reflexión sobre las diferentes formas de entender y aplicar la logoterapia y su relación con la filosofía. Tal como Alejandro lo escribe, he encontrado en la filosofía el tronco que más me apoya para darle profundidad a mis conocimientos logoterapéuticos. Y fiel a estos pensamientos, en este libro hace como un diálogo con diferentes formas del pensamiento. Va por el posmoderno, por el paradigma relacional y nombra terapeutas como Kierkegaard, Camus y Heidegger, todo partiendo de la mirada de Viktor Frankl. Alejandro dice, necesitamos mejorar nuestra profesión ingresando a otras puertas distintas a las nuestras, para regresar a nuestro trabajo con más y nuevos significados, y ir hacia otras expresiones de cultura, abrirnos a otros lenguajes distintos a los del consultorio. Esta es la invitación que nos hace Alejandro a lo largo de este libro, abordando temas de la logoterapia. De estos temas me quiero detener en dos, en la angustia y en los paradigmas de la logoterapia. La angustia, como nos dijo Mónica, fue una constante en la vida de Alejandro, una compañera inseparable, el tema central en su vida. De él aprendí que la angustia es un entrar a la nada y resurgir, un miedo a desaparecer, no tanto de morir, sino de dejar de ser. Dicho en sus palabras, tocar la nada me hace sentir la angustia que me hace sentir desnudo, desesperado y frágil. En esos momentos me pierdo a mí y a mi mundo, ambos se desdibujan. No reconozco dirección ni referencia alguna, y la amenaza trágica, aunque no sé de qué, es inminente. El sufrimiento carece de sentido. Sin embargo, la angustia para él fue su gran maestra. Gracias a ella buscó respuestas para aceptarla y poderla transitar. No quitar, la angustia es algo que no se puede resolver, pero sí se puede aprender a vivir con ella, y cuando la aceptamos nos obliga a encontrar nuestros mejores recursos. Alejandro nos dice, en esos momentos debemos elegirnos como seres que estamos viviendo, asumirlo y hacer lo más posible con dignidad. Que me detenga ahora porque no tengo fuerzas no implica que no la tendré mañana. Estas palabras las decía y las sostenía no desde la exigencia de un deber ser, sino desde una enorme compasión hacia la persona que sufre y hacia sí mismo. La intención en este capítulo es la de compartir algunas ideas y vivencias personales sobre la posibilidad que él encontró para vivir la angustia, para rescatar la parte esperanzadora de esta experiencia tan dolorosa. Al respecto, Alejandro nos dice, creo que la misión de la angustia es enseñarme a vivir, y esto es lo mismo que enseñarme a morir, o mejor dicho, maestra del bien vivir y del bien morir, vivir y morir con dignidad. Todo lo que se hace con dignidad tiene sentido. La angustia, entendida de esta manera, permite mi entrada al sentido y a la dignidad. Siento que la precondición de la dignidad es la compasión por mí mismo. Para vivir dignamente la angustia, necesitamos amarnos. Y en un círculo virtuoso, vivir la angustia para aprender a amarnos. Cuando leo esto, escucho la valentía, la honestidad, el corazón y la humildad con que Alejandro se vivió. Siempre sensible y comprometido con todo su ser y su quehacer. Ya para terminar, quiero detenerme en el capítulo dedicado a los paradigmas de la logoterapia, dirigido especialmente a los estudiantes de lo que en aquel entonces era la especialidad en análisis existencial y logoterapia en Smile. El objetivo de este material era lograr un acercamiento accesible, pero con la profundidad necesaria a alguna de las ideas principales de la logoterapia. El trabajo resulta ser una propuesta novedosa para que el alumno entreteja y profundice algunas de las ideas de Frank en sus prácticas. Tal como Alejandro lo advierte en su libro, no se trata de un trabajo exhaustivo, sino seleccionado y limitado desde lo que su punto de vista puede ser una primera puerta de entrada para que el alumno se acerque a la práctica de la teoría frankliana, profundice en ella y la empiece a implementar en sus sesiones de clase. Esta es una pequeñísima probada de la herencia de Alejandro, una herencia que es una invitación a seguir investigando y escribiendo, una herencia que habla de ser terapeuta y maestro, pero sobre todo que nos habla de ser persona, de participar en el mundo y de estar presente. Quiero cerrar con unas palabras que Alejandro nos dejó y que nos invitan a revisar lo que significa ser terapeutas. Sigo siendo terapeuta porque quiero continuar en el centro donde ocurre el drama humano, el mío y el de los demás, donde puedo observar y participar en el dolor de los otros y el propio,
porque el mundo que nos ha tocado de vivir es difícil, complicado, frecuentemente confuso, y quiero hacer algo al respecto. Porque ese mundo es igualmente maravilloso y todos buscamos un pedazo de felicidad y de alegría que nos merecemos, y también quiero hacer algo al respecto. Fui muchos años espectador de mi vida, ahora soy actor, a veces excelente, otras veces pésimo, pero actor al fin y al cabo, y eso me ha dado ser terapeuta, y yo le agrego que valió la pena. Bueno, nada más, antes de que Adolfo nos toque una última pieza con el violín tan maravilloso que tuvo a bien arreglar y con el que se fue a Europa a grabar un disco, y que bueno, ha sido un renacer de esto, quisiera decirles un poquito sobre él, porque creo que es importante. Ay, pero no lo encuentro, y me lo mandaste. ¿Dónde está? Ay, aquí. Dice, bueno, primer mexicano en debutar en la Filarmónica de Violín como solista con la Berliner Camerata y en la sección de violas de la Filarmónica a cargo del maestro Sir Simon Rattle. Director de orquesta y solista bajo el sello holandés Brilliant Classics y varios ministros de cultura en Suiza y la Unión Europea. Considerado por la prensa de Europa como el Paganini de la viola y director artístico del Festival de Música de Cámara de Baden, Suiza. Pues muchas gracias por compartirnos tu arte. Muchas gracias. Y no sé si quieres que sea ahorita o después de lo otro. ¿Cómo será mejor la dinámica, Katy? No sé. Ay, qué cosa, mi corazón está lleno de amor. Ay, Alina, verte a ti me conmovió, de verdad, escucharte, Mónica, me llenó el corazón. Adriana, Leti, de verdad ha sido no solamente la presentación de 2 libros maravillosos, sino comulgar como logoterapeutas, como familiares, como seres humanos, vibrando y celebrando la vida del gran Alejandro Nickel. Como Ediciones Lag, yo quiero agradecerles a ustedes estar aquí celebrando esto, y tomé una nota. Viktor Frankl, en una carta a Vince Zager, que se cita en un libro de Brusone, en Pedagogía de las Alturas, dice: para nosotros los vieneses es una tradición rodearnos no solo de libros, sino también de las imágenes de nuestros maestros. En esta ocasión quiero que Alejandro esté en imagen con ustedes como el maestro de vida, como el maestro de la logoterapia, como el maestro que nos ha dejado tanto. Y entonces, con mucho cariño, hice esta foto que me regaló la güera con esta frase, que como todos sabemos y hemos mencionado aquí, es una frase que obtuve de pensar la logoterapia, que dice, de Alejandro Nickel: la angustia no es nuestra enemiga, sino la gran maestra encargada de mostrarnos una realidad sobrecogedora, que cuando somos capaces de abrazarla, humaniza auténticamente nuestra vida, sublime, hermosa, fea, triste, brillante y oscura, porque finalmente la vida es. Alejandro Nickel. Recibe esto, Leti, para que tengas la foto de familia con Alejandro Nickel, Mónica, Adriana, Alina, me falta una, por ahí está, ¿dónde está? Ah, ya, y la güera. Cada uno de ustedes sabe por qué recibe esta foto de familia. Muchas gracias por estar aquí, por celebrar la vida de Alejandro. Gracias por esta música maravillosa. Y dejo el micrófono porque ya se dijo mucho, que nunca será suficiente, pero gracias.
Gracias. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles que desde que yo de coordinadora de Cultura del Péndulo entré en contacto con Leti y con esta maravillosa mujer y con Pami Malet, que ahora es la directora de la logoterapia, logramos que por primera vez se abre en el Péndulo a partir de septiembre un diplomado en logoterapia aquí. Y creo que no es casual, nada es casual, todo se teje y se teje desde lugares muy milagrosos y muy hermosos, porque hay muchísimo amor en esta institución, y hay muchísimo amor del péndulo hacia el conocimiento y muchísimo amor de las logoterapeutas, que hasta creyeron que yo era logoterapeuta por ser poeta, maravillosas. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto anunciar eso. Si quieren vamos a pasar a que... Es que es en mis nervios y en mi emoción también se me olvida dar un anuncio. Y es que desde Ediciones LAC, Siendo Humanos, Adriana León Portilla va a darnos un curso sobre la vida y obra de Alejandro Niquel. Lo está preparando cuando lo tengamos listo, pero esta es nuestra intención. Creo que Alejandro Niquel es para estudiarse. Gracias. Bravo. Vamos a dar, si quieren, la palabra al público, si alguien quisiera hacer algún comentario. Y luego pues cerramos con la pieza de Adolfo, y bueno, pues realmente es muy emotivo para todos estar aquí. Y bueno, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, decir algo? Sí, yo volteé a ver al nieto también, luego. No, quien quiera. Si alguien tiene algún comentario, por favor. ¿No? Sí. Les hablo desde mi emoción, la que me ha producido toda esta relación de este instante, de todo este momento. Perdón. Decía que les hablo desde mi emoción, que he tenido durante todo este largo tiempo de estar reunidos, de escuchar a Leti, que no fue mi maestra, pero lo es a través de todo lo que he leído de ella, a través de haber aprendido todo lo que he aprendido en los años de logoterapia. Ya voy terminando el curso, pronto. De escuchar a mi maestra, Adriana, también fue mi maestra, de escuchar la sencillez, la bondad, el agradecimiento, la claridad de su hija, de hablar con una facilidad de cosas tan trascendentes de la vida de su padre y decirlas con una humildad conmovedora. De verdad que yo, que soy padre y abuelo, me deja conmovido escuchar a una hija tan agradecida con su padre, tan agradecida con la vida y tan agradecida consigo misma de ser quien es. De escuchar a mi querida maestra y logoterapeuta Katy, agradecimiento por haber organizado este gran acto que nos hace un gran regalo de vida a todos los que estamos aquí. Un regalo que toca el corazón, toca el espíritu y mueve el alma. Gracias. Solo quiero pues decir que al hablar, pues no quiero dejar de lado a mi querida Georgina. Fue con quien me entrevisté por primera vez en Ismael, y yo no iba para tomar el curso de logoterapia de varios años, sino para acompañar a mi esposa a una entrevista. Y sucede que después de platicar con Georgina, decidí quedarme a terminar este gran curso que le ha dado una transformación en espiral a mi vida. Así he vivido mi existencia, como una
espiral ascendente y le ha dado un ascenso de mayor amplitud a mi existencia. También muchas gracias, Georgina. Gracias a todos y gracias por darme la oportunidad de hablar. Encantado. Bueno, antes de si alguien más tiene algún comentario, les digo que los libros de Alejandro están a la venta, están ahí abajo, se pagan en la caja y después, pues no sé si alguien le quiere poner alguna, se lo llevan, exacto. Pero bueno, no sé, quizá Mónica alguna, no nada. Ya va dedicado por Alejandro, seguramente. Alina. Aquí sí se oye, ¿verdad? No me tengo que parar. Ay, no había visto desde acá y se ve muy emocionante. Queda clarísimo por qué mi hermana estuvo sentada acá y yo allá. Nadie pudo haber hablado mejor que ella. Cada quien sabe su lugar en esta familia. Pero fue tan conmovedor para mí, tan emocionante, porque mucho de lo que habló y escuché yo no lo sabía o ya no me acordaba. Y me hizo recapitular y no he parado de llorar. O sea, después de mañana 5 años de la muerte de mi papá, que no se puede creer, para mí hoy creo que es la vez que más he llorado. O sea, yo no había podido hacer catarsis y creo que para mí hoy hice catarsis. Estoy como medio temblando porque estoy emocionada de ver a esta gente, estoy nerviosa, estoy feliz, estoy triste, estoy un poco de todo. Y lo comparto con mi hermana, que si no fuera por ella, esta pérdida la hubiéramos vivido de una manera muy diferente. Y pues nada más volver a vivir la pérdida de mi papá y volverlo a recordar como la persona que fue y a tanta gente que tocó, para mí es como muy hermoso. Y siempre dije que lo malo de que fuera mi papá es que no podía ser ni mi maestro ni mi terapeuta. Fuera de eso, fue el mejor privilegio que pude haber tenido, tenerlo a él de papá y a mi mamá de mamá. Perdimos a un hermano muy joven, pero ella y yo aquí nos tenemos y aquí seguiremos. Y gracias a todos por estar acá, de verdad. Gran herencia de mi papá es esta mujer, Adriana, porque nos hicimos muy amigas. Y de verdad eres muy importante para mí. Lo que dijiste de que cada quien sabe su lugar. Mi papá siempre decía que él y yo le dábamos el brillo al apellido y mi mamá y mi hermana traían el dinero. Y eso creo que es más importante. Bueno, yo soy Gaby y soy una de las muchas almas que tocó Alejandro. Tuve el privilegio, sí, de ser su alumna primero. Y después fuimos colegas, fue mi terapeuta, amigo entrañable. Y ahorita que las he escuchado cada una, me recordé una frase que en algún momento leí que dice que ¿por qué nadie nos dice que el precio de amar a alguien es extrañarle entrañablemente? Y eso me pasa con Alejandro, ¿no? Alejandro, sabía yo cuándo acudir a él. Y era curioso porque a veces me decía, ¿qué pasó, mijita? Y a veces nos hablábamos como muy de tú a tú. Me recuerdo a ese Grumpy, así fue como lo conocí. Yo entré a estudiar en la tarde y Alejandro no daba clases en la tarde, en la noche. Y oía yo hablar mucho acerca de Alejandro. Y, estoy hasta temblando. Y yo lo oía hablar pues del gran hombre que él era y el gran maestro y tal. Total que terminé y me tocó hacer la tesis y entré en seminario de tesis con él.
yo dije, finalmente voy a conocer al famosísimo Alejandro. Y cuando lo conocí dije, ¿qué onda con este hombre? ¿No? Súper grumpy, serio. Para colmo, yo elegí un tema con el que no estaba de acuerdo. Mi tema de tesis era la dinámica existencial en la pareja. Y entonces teníamos que poner un lema, y el lema que yo escogí era no al equilibrio, sí a la armonía en la pareja. Y Alejandro se peleaba conmigo cada vez que le presentaba material porque me decía, no, el equilibrio es importantísimo en la pareja. Y entonces yo decía, pues no, vamos a hablar de la armonía en la pareja y no solo el equilibrio. Y después de ese hombre grumpy, pues acabó de verdad siendo una persona súper entrañable para mí. Y bueno, lo que quiero decirles es que seguramente soy una de las muchísimas almas que él tocó, y qué bueno estar aquí. Gracias por cada una, gracias por ustedes, gracias por tanto amor aquí reunido en torno a él. Gracias. Si quieren, damos a Adolfo el chance de que nos toque una pieza. Y bueno, no se olviden de que los libros están abajo, porque también vale la pena tenerlos y leerlos, ¿no? Yo creo. Sí. Tal vez alguien quiere decir algo más, ¿eh? Si no... Ah, ok. No sabía si me iba a animar, pero bueno. La verdad es que yo conocí a Alejandro y a Noemí por la música, en una asociación filarmónica donde estuvimos, y pues hicimos mucho clic, y la verdad es que lo extraño muchísimo. Lo recuerdo con mucho cariño todo lo que decía. Creo que fue un privilegio la amistad con los dos, con él y con Noemí. Y bueno, recuerdo, yo fui, eso ya es una anécdota, madre ceniza. A los 38 años dije, no voy a querer, y me embaracé. Y cambió mi vida porque de repente ya trabajaba mucho y tenía un hijo chiquito y todo. Y para los únicos que les dimos espacio, y yo les decía, ¿quién me cuida, Santiago? Porque voy a ir a cenar, vamos a ir a cenar con Alejandro, o vamos a ir al cine, vamos a ir a la ópera y todo. Y bueno, pues nada más eso, que fue un privilegio, ¿sabes? Y la de Noemí también. Gracias, muchas gracias. Mónica, ¿quieres decir algo para...? ¿Alguien más quiere decir algo? Aquí hay alguien más. 2 personas más. Gracias, buenas noches, soy Manuel Forcada. Y gracias, Mila. Yo fui alumno de Alejandro también, amigo, alumno y paciente de Alejandro. Un ser humano extraordinario. Y con motivo de la publicación, de la salida de su segundo libro en julio de 2013, le hice y le regalé un pensamiento y un sentimiento que quiero compartir con ustedes. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen. El pensamiento lo titulé de alguna forma: Pensamientos y sentimientos sobre Alejandro Uric. Frente al enorme ser humano que eres, quiero expresarte de alguna forma mi profundo agradecimiento por hoy, pero también por ayer y por mañana, porque creo que este agradecimiento es intemporal. De alguna forma, o de muchas formas, eres un ser humano que sostiene una perenne invitación al enriquecedor buscar y buscarse, a encontrar y encontrarse, desde la propuesta de nuestra inacabada humanidad. No de alguna forma, sino de muchas, has tocado mi vida, y es mi pretensión, ahora y con esto, el tocar la tuya, en el anhelo de que sientas mi sentido agradecimiento.
de alguna forma se vive, pero las formas de vida que me has llevado a descubrir son una colorida respuesta a las preguntas de la vida. Ni para empezar, ni para terminar, sino simplemente en este momento quiero, de alguna forma, entregarte un agradecimiento a ti, maestro, condiscípulo y amigo querido, para que de alguna forma lo recibas. Muchas gracias. También quiero decirles que la foto que ahora presentaron, esa foto la capturé yo después de una sesión terapéutica, y llevé a un fotógrafo que tenía entonces profesional y los pusimos a platicarle. Yo quería sacarle alguna expresión tierna a un Alejandro muy duro, y entonces se tomaron, y ahí las tengo, 60 fotos, y esa fue la que mejor salió. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo no soy logoterapeuta, pero soy el marido de una logoterapeuta, y quiero compartir un par de frases que capté en un congreso de logoterapia al que tuve el gusto de asistir el 16 de junio de 2011. Dos frases de Alejandro que me impactaron muchísimo. En los momentos negros, si logro mantenerme fiel a la oscuridad, algo pasa, que es una metáfora muy dura. Y el otro es: común denominador del absurdo es la angustia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bacasha. Elías, el esposo de Mónica. Elías Pasca, bienvenido. Gracias. Bueno, yo tuve una trayectoria como que, no sé, diría inversa con Alejandro. Él empezó dando una consultoría donde yo estaba, lo conocí como consultor. Después fuimos amigos y acabamos como suegro y yerno. O sea, fue una trayectoria maravillosa porque rara vez tienes el privilegio de ser amigo de tu suegro. Una anécdota que habla mucho también de la logoterapia, lo quiero más que hablar de nuestra relación, es que en una ocasión estábamos comiendo, nos veíamos para comer de vez en cuando me da la consultoría, nos íbamos a comer, y le expliqué que tenía que cerrar el negocio y que pues lo que tenía que hacer la siguiente semana era despedir a 60 personas que habían estado trabajando conmigo durante muchos años. Y los que lo conocen sabrán cómo se habrá puesto de angustiado. Digo, ¿pero por qué te angustias? Es mi problema. Dice, no, pero ¿cómo lo vas a manejar? Le dije, mira, Alex, yo siempre hice teatro, todo lo tengo muy claro, tengo un guión y yo voy a estar atrás de mí observando al actor, viendo y diciendo lo que tiene que decir, porque no me puedo involucrar con cada uno en lo que voy a hacer, y así lo voy a sacar. Y la verdad es que tú deberías de alivianarte también en ese sentido. O sea, creo que te toman las cosas muy a pecho, con mucha ansiedad, con mucha angustia todo el tiempo. Dije, relájate, porque en ese momento algo tenía con su mamá también, y me dijo, no es tan fácil. Y le dije, ¿tú qué planes? Dice, no, pues yo voy a entrar a la logoterapia. Mira, pues qué buena onda. 6 meses después, era otra persona, como lo comentó Mónica. Entró y 6 meses después, era otro Alejandro, relajado, delicioso. Y le dije, oye, ¿cómo puede ser que tantos años de psicoanálisis
no hayan hecho lo que te hicieron 6 meses de logoterapia. Dice, no, yo nunca estuve en psicoanálisis. Le dije, ¿cómo? Dice, siempre estuve en, ¿cómo le llaman? Un proceso anterior a poder entrar al psicoanálisis. Terapia de apoyo. Dice, siempre estuve en terapia de apoyo porque nunca pude abordar el psicoanálisis. Y con 6 meses de logoterapia hizo lo que hizo. Eso es todo. Buenas noches. Quería dar unas pequeñas palabras desde la perspectiva de este instrumento que es muy especial. Quisiera primero que todo agradecerle a Mónica y a toda su familia, porque ya hace más de medio año que conocí este instrumento. Para muchas personas un instrumento musical es simplemente un objeto de madera, pero la historia que trae cada instrumento detrás es increíble. Y bueno, Mónica se puede recordar esa mañana de domingo que teníamos un concierto en la sinagoga. Un día antes me escribió en la noche para decirme que tenía un violín y una viola que eran de su papá y que quería que los tocara un poco para que le dijera cómo estaban y todo, ¿no? Y bueno, llegamos el domingo, hice el ensayo general para el concierto, saca los instrumentos sin tocarlos, simplemente con verlos, sin tocarlos, tanto la viola como el violín. Yo quedé en shock. Son instrumentos aparte extremadamente bellos, son instrumentos que son buenos instrumentos, ¿no? Pero cuando agarré el violín hice clic. De hecho, bueno, ya se dio cuenta, tanto que decidí en el concierto, aunque no conocía este instrumento, es como un piloto de carreras que le dan un carro el día de la carrera nuevo que no sabe qué onda, ¿no? Lo agarré y dije, voy a tocar 2 de las piezas del concierto con el violín. Y ahí fue una especie como de amor a primera vista, que le comenté a Mónica que, bueno, que si existía la posibilidad de que pudiera tener los instrumentos por un periodo para volver a dar voz, pues yo iba a estar encantado. Y hablamos de una posibilidad de grabar un disco para este sello en Holanda, con música del compositor judío austriaco Fritz Kreisler. Y ella, bueno, muy amable, me dijo que claro que sí. Y eso es lo que le quería compartir, que un intérprete en la vida de un instrumento es un pasajero más. Y lo que yo, la idea o lo primero que yo sentí en ese momento, en este día del concierto, fue que este violín pedía a gritos volver a ser escuchado. Y me da mucho gusto que ya pronto, en unos meses, el disco verá la luz con un instrumento, con una dedicatoria para tu papá, para toda su familia, y que el violín va a resonar no solo, bueno, lo que dure el violín, sino también en un disco y que va a pasar por generaciones. Nuevamente, Mónica, toda su familia, muchas gracias y pues bueno, buenas noches.
Por mi parte no me queda más que agradecer a todos ustedes su presencia, agradecerles a ustedes la belleza de este homenaje. Yo me voy muy conmovida, creo que todos hemos sido tocados por las palabras, por la trayectoria de Alejandro, por el amor de sus hijas, por el amor de sus alumnos, de sus amigos y de todos aquellos que lo conocieron. Muchísimas gracias a todos por estar